pero sí hay un proletariado que ha evolucionado desde lo tecnológico. Y como lo decía Soledad, este nuevo proletariado le toca, además de ser esclavizado y explotado, tiene que poner parte de sí en la producción, en este caso, todo lo que estamos en este cuento con la educación virtual, tenemos que pagar el internet para poder dar una clase, internet que debería ser pagado por otro porque es que le estamos produciendo a otro, pero no, somos nosotros los que tenemos que poner el internet, el servicio eléctrico tenemos que ponerlo nosotros porque hace parte, digamos así, de esa nueva explotación, de ese nuevo proletariado que tiene que poner parte de su pellejo en este proceso. Este, de todo esto quedan claros muchísimas cosas y todavía quedan muchas dudas de todo lo que se está manejando en la realidad social que se nos está construyendo permanentemente. Esta realidad social que es una paradoja, por cierto, que nosotros somos, por ser miembros de la sociedad, deberíamos ser los constructores de la realidad social. Pero resulta que es al revés, es la realidad social la que se te construye y tú como, como ese guillotán que va a la guillotina para que le cercenen la cabeza, así vamos todos nosotros, como ese animal que va al matadero que sabe exactamente lo que le van a hacer. O como ese cuento que dice por ahí, que está en la granja, en la rebelión de la granja, cuando el cocinero pregunta, ¿cómo quieren ser cocinados? Y entonces, yo no quiero ser cocinado, entonces, que no te estoy preguntando si quieres o no quieres, sino cómo quieres ser cocinado. Esa fábula maravillosa es lo que nos está pasando realmente a nosotros en este nuevo proletariado, en esta nueva realidad social que se nos construyó y que tiene unas particularidades muy, muy interesantes. Precisamente cuando el mundo estaba despertando del neoliberalismo absurdo en el que de que nos embarcaron desde hace más de 40 años, cuando el mundo está despertando el neoliberalismo absurdo, llega una pandemia que nos confina. Y ahora hay digamos, una nueva explosión de manifestaciones, pero es por otras cosas, no por lo que se había dado inicialmente, que era el neoliberalismo que nos estaba explotando, que nos está exprimiendo, sino que ahora es una nueva realidad que se presenta y que hay que manifestarse a esa nueva realidad. Y eso está bien también. Entonces, esos textos o esta charla que presenta Jairo de esta nueva política social que se está dando a nivel mundial, quiero decir que su papá tiene toda la razón. Su papá es un sabio, empezando por ahí. Porque lo que realmente hacen los capitalistas es estar al tanto de lo que hacen los no capitalistas o los críticos del capitalismo para ir perfeccionando todo ese andamiaje que han montado desde que el diablo era chiquito, como dice mi papá, desde que el diablo era chiquito, las cosas se están dando y entonces estos capitalistas siempre están pendientes de toda esa crítica que se le hace al capitalismo para perfeccionar el capitalismo o para perfeccionar los mecanismos de control para que nadie se sienta insatisfecho en este proceso, que, digamos así, lograron tomar la frase de Mill sobre el cerdo insatisfecho y lo perfeccionaron. Entonces volvieron al cerdo satisfecho. Entonces, mientras estemos satisfechos, no vamos a visualizar esa realidad social que se nos está construyendo y que nos está despellejando, pero no somos capaces de identificar ni siquiera el cuchillo con que se nos está despellejando, no sentimos ni siquiera eso. Entonces, y los medios de comunicación, como lo decía Jairo, Jairo debe recordar cuando nos presentamos, o el día que hicimos la entrevista para la maestría, que estábamos hablando precisamente de este tema. Sí, sí. Intercambiamos muchas ideas sobre este tema precisamente.
Y entonces yo le decía, es que los medios de comunicación están haciendo tan bien, tan perfectamente su trabajo, que en esa realidad social que se ha construido a partir de los medios de comunicación, la gente ni siquiera se ha dado cuenta de que la idiotización mediática que se manifestó, que se puso en la mesa, nos las tragamos de una manera tal que quedamos tan insatisfechos en ese proceso que seguimos comiendo de lo mismo para quedar totalmente, como en la versión contraria de mí, quedar satisfechos de este proceso. Y para dar marcha atrás, como lo decía Jairo, hay que reinventarse al humano. En este Sí. proceso hay que reinventar el humano y es una de las cosas que yo, bueno, que Numa sabe que de alguna manera que estoy haciendo en mi trabajo de maestría. Entonces, para no mezclar lo uno con lo otro, quería dejar allí y entonces agradecer a Numas por la invitación a esta charla y a Jairo por la charla que dio. Muy bien. Hombre, Eduardo, siempre Bueno, tenía rato que no te veía. quedan algunas preguntas en el tintero de César. Lo voy a mencionar simplemente, pero no. El proletariado hace ingeniería social a la multitud, pregunta César. Por ejemplo, José Marchena, esta pandemia nos ha demostrado que el neoliberalismo no es viable. Nos demuestra que se vuelve destructivo después de la pandemia la sociedad. Debe rechazarse la política neoliberal. Y aquí hay otra. Bueno, totalmente de acuerdo. El neoliberalismo ha fracasado. Soledad Leal dice, salí a todos gracias por esta invitación, pero salí llena de preguntas. Algo así. Bueno, respecto a las preguntas, para responderlas rápidamente. Sí, tienes 2 minutos. Listo, 1 minuto. Sí, el neoliberalismo ha fracasado como 300 veces, pero tiene una capacidad de recomponerse, reestructurarse a partir de precisamente sus errores, que es algo que tiene el neoliberalismo que uno no sabe si hasta darle flores por eso, ¿no? Porque varias veces ha fracasado, pero y se nota que fracasa, ahora sí fracasó, ¿no? Y cuando vienes a ver, ¡pum!, se levanta otra vez, porque tiene esa capacidad, ¿no? Ahora mismo, esta crisis de la pandemia los ha desnudado, pero asimismo ya ellos están analizando qué es lo que tienen que hacer para no perder lo que han ganado con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, pero el neoliberalismo ha fracasado, pero hay que tener en cuenta que este no es un enemigo que van a derrotar, que ya salió derrotado. Para nada. Este enemigo, si lo queremos llamar así, compadre, este enemigo se está tomando, Más fuerte que... se está volviendo más fuerte a partir precisamente de donde falló. Ellos cogen lo que fallan para después llenarlo y a partir de ahí imponer sus nuevas políticas. Ahora, sobre ingeniería social, wow, es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque la ingeniería social se está aplicando en todo, ¿no? Aquí ahora mismo hay una obtención de datos, de información que antes era privada e íntima ya, y es por eso que el aspecto del espacio público es fundamental, porque la frontera entre lo público y lo privado ya se desvanecieron. Entonces, ¿qué le queda al ser humano? Y sobre todo en redes sociales en realidad no tienes nada oculto. Todo lo que tú le das a aceptar prácticamente es información que va dateada y que va a una base de datos. Por eso Deleuze decía, la única libertad que tú crees tener es la de la contraseña, pero todo lo contrario, esa contraseña lo que te permite es abrirte las puertas a que te dominen más, a que te controlen más porque saben todo de ti, ¿ya? Entonces, si el proletariado hace ingeniería social, primero tenemos que saber a qué proletariado estamos hablando. Numa siempre dice algo que me encanta, que es para saber qué es la clase obrera, el obrero tiene que saber 3 idiomas, ¿no? Y en esa simple frase te dice muchas cosas, ¿no? 3 idiomas no aprende cualquiera. La nueva clase obrera, como lo dice Virno, tiene unas competencias lingüístico-comunicativas muy refinadas. No se trata ya del obrero de fábrica que muchos piensan sucio, no. Este nuevo obrero, por lo menos si lo estamos analizando, pues tiene unas características más formadas, más educadas. Por eso yo me enfatizo mucho en los marcos mentales. Pero es una pregunta que hay que desarrollar a partir de unos autores y bueno, pero es una pregunta totalmente válida. Herbert Marcuse dice que el proletariado que antes se trataba y se tomaba, no, ahora son los nuevos capitalistas. Entonces, ahí está, ¿no? La transformación.
y así lo estamos viendo nosotros, ¿no? Los nuevos, el que se trataba de